Vamos a hacer la unidad 5, redes de comunicaciones por radiofrecuencias, previo a la realización del análisis de diseño de radioenlaces. Como una introducción, tenemos que mencionar que los servicios de radio y televisión, aunque pueden transmitirse vía satélite o por cable, en general se distribuyen a través de estaciones terrestres que operan individual o conjuntamente, conformando, en este último caso, las denominadas redes de radiodifusión. Estos sistemas deben ser diseñados con el fin de garantizar un nivel de señal suficientemente elevado en una región como para permitir a los usuarios disfrutar de los programas y contenidos ofertados con unas mínimas garantías de calidad. Un sistema de radiodifusión terrestre puede realizarse tanto mediante tecnología analógica como digital, aunque los dispositivos y métodos empleados durante las etapas de planificación, despliegue y operación son totalmente diferentes en cada caso. Actualmente nos encontramos con un espectro radiofónico híbrido en el que todas las emisoras españolas emiten en analógico, mientras que solo algunas lo hacen también en digital. Las limitaciones de los sistemas analógicos han favorecido el desarrollo de estándares de radiodifusión de audio-video digital que permiten mejorar tanto la calidad como el número de servicios ofrecidos a los usuarios en conexiones fijas o móviles. Introducen el concepto de red de frecuencia única, en donde todos los transmisores que integran la red transmiten simultáneamente o con un retardo controlado la misma información a la misma frecuencia, permitiendo proporcionar contenidos sobre regiones geográficas más extensas, locales, regionales y nacionales, empleando menores recursos radioeléctricos. De este tema son conocer la tecnología utilizada para la radiodifusión de radio, digital video broadcasting y televisión, digital video broadcasting para televisión, estudiar la arquitectura y la planificación de redes de TDT y de todos los elementos necesarios para el diseño de nuevas redes y mostrar los diferentes elementos de la cadena de valor de los servicios audiovisuales implicados en las distintas redes de comunicación de radiofrecuencia y analizar el uso de gap filler y de reemisores. Es extenso, pero intentaré resumirlo entre los 9 puntos que están incluidos aquí en esta pantalla, de los cuales he sacado una parte que me pareció que podría tratarse en un tema separado, que sería los radios troncalizados. En principio hablaremos de la cadena de valor de los servicios audiovisuales, de los medios de transmisión de los servicios audiovisuales en España, el marco jurídico de la TDT, características técnicas de la red, la descripción técnica de los servicios de coubicación e interconexión en centros emisores, tipología de redes, interferencias y reemisores o backfillers. La cadena de valor de los servicios audiovisuales, según la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, ha caracterizado los servicios audiovisuales como todos aquellos que consisten en la puesta a disposición del público de contenidos audiovisuales mediante servicios de telecomunicación como canal de distribución. En ese sentido, tenemos que, en cuanto a lo que se refiere a, digamos, a todo lo que es la generación de contenidos, el empaquetado de forma de programa, sería el área, digamos, de la producción principal. Luego tendríamos otra área que se dedica al servicio de portador de la señal de televisión, donde podemos conseguir varias modalidades que bien eh, sea televisión con acceso condicionado o televisión sin acceso condicionado, luego finalmente va a llegar a los anunciantes. Los servicios audiovisuales pueden transmitirse y difundirse mediante distintas redes de telecomunicaciones e infraestructuras asociadas. Veremos la tecnología para la transmisión de televisión en abierto como aquellas tradicionalmente empleadas para la difusión de servicios de pago y también la televisión de movilidad. Satelital. Primero se transporta la señal hasta la estación terrena de subida
emplazada en el telepuerto o centro de comunicaciones para su transmisión al satélite y posterior difusión hacia las antenas parabólicas ubicadas en el hogar de los usuarios. Dos tramos son claramente diferenciados: el ascendente o uplink, mediante el cual el enlace el centro emisor envía las señales de televisión al satélite utilizando grandes antenas parabólicas de 9 a 12 metros de diámetro aproximadamente. Y el enlace descendente, que también se le denomina downlink, por medio del cual el satélite retransmite la señal de televisión recibida hacia su zona de cobertura, utilizando una banda de frecuencias diferente a la del enlace ascendente para evitar interferencias. La frecuencia satelital cubre todo el espectro utilizado para la transmisión de televisión por satélite. Las características de esta banda están definidas de la siguiente manera: dos subbandas de satelital, banda baja de 10.6 a 11.7 GHz y la parte de la frecuencia satelital alta, que es de 11.7 a 12.75 GHz desde el punto de vista de recepción. Pero son tres subbandas desde el punto de vista de características de transmisión. Puede sorprender que en plataformas de satélites la separación de canales sea la misma en la banda de 10.6 a 11.7 y la banda de 12.5 a 12.75, que era la antigua banda satelital, y diferente en la banda 11.7 a 12.5 GHz, que era la antigua double sideband. Los canales, denominados impropiamente transpondedores, están separados 29.5 a 39 MHz en la banda baja y muy alta antigua FSS y 39 MHz en la banda alta, que era la antigua DBS. El ancho de los canales a menos 1 dB es de 26 MHz o 33 MHz en la banda baja y 33 MHz en la banda alta. La polarización de las dos subbandas es lineal con campos horizontales y verticales ortogonales. El número de canales en las plataformas reales se computa por banda, bien sea banda baja o banda alta, y polaridad, bien sea horizontal o vertical. Para la FSS, es decir, para la frecuencia satelital baja, habrá 66 canales, 33 canales y 2 polaridades, y para la banda FSS alta habrá 56, 28 canales por 2 polaridades. Los canales que se pueden transmitir por posición orbital son del orden de los 122, es decir, 66 más 56 que acabamos de calcular. El bloque receptor, también llamado Integrated Receiver Decoder. Las funciones del IRD son recuperar y corregir los errores procedentes de la antena receptora, controlar el acceso del usuario a programas y servicios en función de un sistema de claves que permite la decodificación de la señal y realizar inteligible la señal de video y audio mediante el desenmascaramiento, llamado descrambling. Su misión: obtener la señal de imagen y sonido de la que llega a su entrada procedente de uno de los sistemas digitales, demodula y decodifica la señal digital y dependiendo del origen de dicha señal tendremos tres tipos: el IRD satélite que demodula la QPSK, el IRD cable que demodula la QAM y el IRD terrestre que demodula la COP FDM, que es de la señal de televisión. Digital por satélite. Los sistemas basados en satélites, por el contrario, proporcionan cobertura a toda el área de servicio, siempre que haya visión directa del satélite. Esto plantea problemas fundamentalmente en áreas urbanas, especialmente en el caso de satélites geoestacionarios. Desde la España peninsular, un satélite geoestacionario tiene una altura sobre el horizonte entre 30 y 40 grados. Por lo que en zonas urbanas la probabilidad de que el satélite esté bloqueado por algún obstáculo es grande. La recepción en interiores es otro de los problemas que tienen los sistemas de radio por satélite. Habitualmente es necesario instalar una antena en el exterior del edificio para captar la señal del satélite. Aunque esto es algo asumido para algunos servicios como la televisión,
puede ser percibido como un inconveniente por el usuario potencial de radio por satélite. Formas de cable. La prestación del servicio de difusión de televisión mediante plataformas de cable requiere el despliegue de redes que en España son de tecnologías híbridas, fibra coaxial, hasta el hogar de cada uno de los usuarios. Las redes constan de una parte troncal de fibra óptica y una parte final o de acceso hasta el usuario, muchas veces basada en cable coaxial. Por otro lado, el cable presenta ventajas frente a otras tecnologías como es su elevada capacidad de transporte. Su carácter bidireccional facilita la provisión de servicios de comunicaciones electrónicas mediante paquetes triple play, banda ancha, voz y televisión, así como aplicaciones interactivas. Las redes utilizadas en la distribución de este tipo de servicios se dividen en 4 secciones. Las de cabecera. A la columna vertebral de la red o backbone están conectadas además las cabeceras de TV, las de Internet y la de la red pública de telefonía. Se muestra la infraestructura troncal de la red ONO, de la antigua red ONO, su red principal y la red pública del Estado, que los distintos proveedores alquilan para completar su infraestructura propia. También se muestran los distintos nodos primarios. Se muestra la red de distribución, que se trata de una red de última generación de tecnología HFC, es decir, Hybrid Fiber Coaxial, es decir, el abonado está conectado a su nodo final a través de cable coaxial, a su vez los nodos finales se interconectan entre sí mediante fibra óptica. Cada nodo final tiene la capacidad para unos 500 hogares, por tanto, en cada núcleo urbano podremos encontrar varios de estos nodos. El coaxial permite una gran capacidad de ancho de banda, sin embargo, precisa de amplificadores y es más susceptible a interferencias externas. El servicio de televisión e Internet llega a través de la fibra óptica al nodo final. En él se realiza la conversión óptico-eléctrica y la señal es distribuida en los diversos tramos de cable coaxial hasta el hogar. En él también se ubica el multiplexor de telefonía. En el hogar del cliente se separan los servicios de Internet y televisión. Ambos viajan en el cable coaxial. El primero termina en el cable módem, mientras que el segundo en el descodificador. El servicio de telefonía es ofrecido desde el par de cobre. Televisión IP a través del par de cobre, XDSL o fibra óptica, FTTX. Es decir, hay una tecnología que tiene varias velocidades, DSL y también lo mismo para la fibra óptica. La red de acceso basada en par de cobre o fibra permite la prestación de servicios de transmisión de voz y datos, incluyendo el acceso a Internet de banda ancha y la difusión de televisión mediante tecnología IP. El ancho de banda del par de cobre es limitado, lo que conlleva ciertas restricciones relativas a la provisión de servicios que se caracterizan por requerir grandes recursos de red. Reducción de la longitud de los bucles de abonado al objeto de emplear tecnologías VDSL2, despliegue de redes de acceso basadas en fibra óptica. Por otro lado, la plataforma de televisión digital terrestre. Con respecto a esto, la difusión de las señales audiovisuales en plataformas de televisión digital terrestre se lleva a cabo por medio de ondas hertzianas empleando el espectro radioeléctrico ubicado en la banda UHF, Ultra High Frequency. La difusión de la señal se lleva a cabo mediante la explotación de un conjunto de centros emisores y remisores que constan de una o varias torres destinadas a albergar los sistemas radiantes del operador. Son de carácter unidireccional y las restricciones que ello implican, mediante la conexión a la línea telefónica del usuario con el fin de habilitar el canal de retorno. En movilidad. La transmisión de las señales audiovisuales se efectúa a través de recursos de red de similares características a los empleados para la difusión de TDT. Las redes de difusión son de carácter unidireccional, lo que en principio constituiría una limitación a la provisión de servicios adicionales. Sin embargo, el tipo de dispositivos empleados para la recepción facilita la utilización de canales de retorno basados en tecnologías móviles 3G. El sistema de difusión de televisión en movilidad Digital Video Broadcasting
H está claramente diferenciado de la telefonía móvil. La frecuencia de difusión de las emisiones de televisión para dispositivos móviles no son las de telefonía móvil, sino que generalmente estarán en parte del espectro reservada a la difusión de televisión terrestre digital. Técnicas del estándar. La trama definida en Digital Video Broadcasting H puede configurar un programa específico dentro del multiplex del Digital Video Broadcasting terrestrial o puede configurar un canal completo. Esta trama se define de tal manera que si bien no puede ser descodificado por un receptor de Digital Broadcasting de terrestre, no debe verse afectado por la misma. Como extensión del Digital Video Broadcasting terrestre, usa prácticamente sus mismas especificaciones, es decir, MPEG-2, si bien permite también MPEG-1, pero con una serie de componentes específicos claves. Tenemos, basado en el encapsulado de datos IP, utilización MPE, Multiprotocol Encapsulation, configura una característica similar a recepción por diversidad, esquema de transmisión mediante división en el tiempo, lo que permite ahorro de energía, y en cuanto al canal físico, incorpora el modo 4K, inclusión de señalización adicional TPS, para obtener mayor eficiencia del canal, incluye la identificación celular ID y el canal de 5 Hz en las bandas de no transmisión. En España, los ingresos de los servicios minoristas de telecomunicaciones crecieron un 2.2% en el primer trimestre de 2022. En marzo de 2022, 8 de cada 10 líneas de banda ancha eran de fibra. El tráfico de banda ancha móvil registró 1.2 millones de terabytes, un 30.1% más que el mismo periodo del año anterior. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia acaba de publicar los datos estadísticos de telecomunicaciones y audiovisual correspondientes al primer trimestre de 2022. El año empezó con unos ingresos minoristas de 5.771 millones de euros. Los tres principales operadores de telecomunicaciones coparon en ese trimestre el 75% de los ingresos minoristas del sector, un punto porcentual menos que en el mismo periodo del 2021. Aquí en esta imagen, cuando vayan a acceder a las diapositivas, pueden ir directamente a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia para ver esta información. La TDT. El principio de liberalización de la prestación de los servicios de comunicación audiovisual que ya no son calificados como servicios públicos, sino como servicios de interés general que se prestan en régimen de libre competencia con las restricciones derivadas de la limitación del espectro radioeléctrico y la protección de los intereses de los ciudadanos. Las entidades prestadoras del servicio de difusión de televisión digital terrestre están obligadas a emitir por medio de ondas terrestres. Televisión Digital Terrestre Nacional, el régimen jurídico para la prestación del servicio de televisión terrenal con tecnología digital se rige con carácter general por la ley audiovisual y el resto de la normativa sectorial. El Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre establecía que cada una de las sociedades concesionarias de este servicio accedería previa solicitud y tras el cese de las emisiones de televisión en analógico a un múltiple digital de cobertura estatal. En cuanto a la televisión digital terrestre autonómica, se dice que la regulación es la misma que para el nivel nacional, esto es, según el Real Decreto 944/2005, que se establece en la disposición adicional tercera, apartado 3 de cada comunidad autónoma y ciudad autonómica, cada una dispondrá de 2 múltiples digitales de cobertura autonómica. Cada comunidad autónoma y ciudad autónoma debe decidir de entre los canales de múltiple digital asignados cuáles son explotados por las entidades públicas y cuáles son los explotados por las empresas privadas mediante concurso público. Liberalizado los servicios de comunicación audiovisual. Cabe decir que a los efectos relevantes para el mercado de referencia, la difusión de la señal terrestre, las obligaciones sobre las empresas licenciatarias se han mantenido.
La TDT se mantiene en España como la tecnología más extendida para el acceso de los usuarios finales a los contenidos audiovisuales. Agentes que se encargan de realizar las funciones de la red de la cadena de valor, por ejemplo, el operador de servicios audiovisuales. Es el radiodifusor o la organización que genera los contenidos que serán recibidos por el usuario final. Se encarga de la creación de contenidos. Está también el operador de red de contribución, que transporta los contenidos generados por el radiodifusor hacia el centro de cabeceras y se encarga de la agregación de los contenidos. El gestor múltiple. El gestor múltiple es la organización que gestiona un múltiple. Se encarga de los aspectos técnicos de la gestión administrativa y de la arquitectura de red requerida para el ámbito de cobertura de la concesión de los canales digitales que conforman el múltiple. Se encarga de la multiplexación. El operador de red de transporte se encarga del transporte y de la distribución del múltiple hasta los centros emisores de la red de difusión. Se encarga de la distribución de contenidos. El operador de red de radiodifusión difunde la señal de televisión digital terrestre a través de los sistemas radiantes para cubrir una determinada región geográfica, es decir, se encarga de la red de transmisión. Un mismo operador puede realizar varias funciones. ¿Qué particularidades tiene la TDT en España? Pues que responde a un modelo concesional y no de autorizaciones administrativas. Responde a un modelo de mercado horizontal con numerosos autores implicados. Responde además a un proceso de digitalización con un plan calendario y calendarios concretos donde el papel a jugar por los profesionales tecnológicamente cualificados es de especial importancia para asegurar su éxito. Las características técnicas de la red de TDT en España. En esta imagen queremos esbozar, digamos, lo que ha sido en el tiempo, los distintos cambios que ha tenido la división, la administración, digamos, de los canales y la distribución. La última etapa es la fase 2, la que a partir de enero de 2015 inició el cambio del sistema analógico al sistema digital y que finalmente en 2021 termina con el segundo dividendo digital. La necesidad de ir liberando la subbanda de frecuencia de 790 a 862 MHz, que son los canales del 61 al 69, del uso de servicio de televisión digital terrestre, de forma que antes del día 1 de enero del 2015, dicha subbanda debía estar reservada para otros usos y servicios, fue el inicio del cambio, digamos, del analógico al digital. De acuerdo con el Plan Técnico Nacional, en España se utiliza la banda de frecuencias de 470 a 790 con 8 MHz de ancho de banda, que todavía es así, y las especificaciones técnicas de los transmisores de las estaciones de televisión digital terrestre serán conformes con el modo de trabajo 8K, es decir, 6.817 portadoras totales, de las cuales 6.048 son portadoras de datos, de la norma europea de telecomunicaciones EN 30744. El resto de características técnicas utilizadas por los operadores de las redes de difusión son las siguientes. La modulación es 64 QAM. El intervalo de guarda es un cuarto de la longitud del símbolo, lo que resulta en que cada portadora está separada a 1160 Hz y la duración del símbolo más el intervalo de guarda es de 1120 microsegundos. El símbolo útil es realmente 896 microsegundos e intervalos de guarda de 224 microsegundos. El Forward Error Connection, también llamado FEC, es 2/3, es decir, 2 bits son útiles y 1 bit es de redundancia para corregir en recepción los errores que se producen durante la transmisión. Con estos parámetros, el bitrate resultante es de 19,91 megabits por segundo. El estándar Digital Video Broadcasting terrestre define la capa física y la capa de enlace de datos de un sistema de distribución. Los dispositivos interactúan con la capa física a través de una interfaz paralela síncrona llamada SPI, una interfaz serie síncrona llamada SSI o una interfaz serie asincrónica llamada ASI.
Todos los datos se transmiten en flujos de transporte en formato MPEG-2 con algunas restricciones adicionales. Es lo que se llama Digital Video Broadcasting formato MPEG. De difusión de TV. Con respecto a esto, bueno, la ilustración podemos observar que hay una parte que es la red de contribución, la red de transporte y distribución, y al final está lo que llamamos la red de difusión. El operador de red que proporciona el servicio de difusión a la entidad pública y a las sociedades privadas de televisión con cobertura en el ámbito estatal tiene una estructura de red. Esta consta de una red de contribución desde estudios o desde el lugar en el que se producen los eventos hacia el centro de cabecera. Está el propio centro de cabeceras, está la red de transporte y distribución por radioenlace terrestre y satélite hasta los centros emisores, y además está la red de difusión desde los centros emisores hasta los receptores. Esta red utiliza además cabeceras territoriales que admiten contribuciones desde los lugares en que se producen los eventos que a su vez contribuyen hacia el centro de cabeceras. La señal permite transportar las señales de los proveedores de servicios desde los lugares en que se generan los eventos hasta los estudios y además entre los estudios. El transporte de la señal puede realizarse por medios telemáticos. Puede ser vía satélite, cable o radio. O puede ser transportado directamente el soporte físico de las grabaciones. Es decir, puede ser llevado hasta el sitio. La elección dependerá de la capacidad de la emisora, el lugar en el que se produzca el evento y de las posibilidades de conexión con ese lugar. Asimismo, podrán utilizarse líneas dedicadas cuando se realicen conexiones habituales. Trabajo en un centro de producción. Comencemos por el propio centro de producción. En el centro de producción se lleva a cabo la compresión y codificación de las señales de video y audio según el estándar MPEG, concretamente el MPEG-2. Los parámetros que determinan la calidad del servicio prestado son la codificación según sistemas de última generación, que pueden ser de doble paso, por los filtros de ruido, etc., lo que redunda en una optimización de la calidad percibida por el usuario final. El número y tipo de señales de entrada de video y audio, la inserción de teletexto, el establecimiento de configuraciones redundantes al objeto de maximizar los acuerdos de niveles de servicio, que también se denominan Service Level Agreement. Estos acuerdos de niveles de servicio son contratos escritos entre el proveedor y su cliente con el objetivo de acordar la calidad del servicio, como por ejemplo el tiempo de respuesta, la disponibilidad horaria, la documentación disponible, el personal asignado, entre otros. De señal es la que se establece desde los estudios de las cadenas de televisión hasta la cabecera de red para el transporte del video, el audio y los datos. ¿Cuáles son sus características? Pues la fiabilidad de la tecnología empleada. Generalmente se atribuye una mayor fiabilidad a los enlaces de fibra frente a los radioenlaces. El establecimiento de enlaces de transporte redundantes al objeto de maximizar estos acuerdos de niveles de servicio. Las señales generadas por los distintos proveedores de contenido desde los estudios de las cadenas de televisión son los distintos programas que compondrán un canal de televisión. Estas son enviadas hasta el centro de multiplexación o cabecera de red. Este envío suele realizarse mediante un enlace dedicado, debido a que la cabecera generalmente suele estar situada en ubicaciones a las que no se puede acceder a través de enlaces de cableado, fibra óptica, etc. Habitualmente se usa un radioenlace o de un conjunto de enlaces, que puede ser una combinación de radioenlaces, fibra óptica o cualquier otra tecnología que exista. Cabecera de red. La codificación de cada una de las señales de TDT se realiza con ciertas características técnicas como son la codificación en PG2, las entradas de video digital, que serían SDI y video compuesto analógico, procesado avanzado de video para optimizar el bitrate de salida, entradas de audio analógico balanceado digital, procesadores de audio, el equivalente de 8 audios mono o 4 estéreos, codificación de audio MPG1 Layer 2 y Dolby Digital,
codificación de teletexto y señales de tipo Vertical Blanking Interval o intervalo vertical en blanco, con interfaz de teletexto y señales del mismo formato que es SDI y video compuesto analógico. Los sistemas de multiplexación son los encargados de recoger todo lo que es conformar el múltiple según la normativa de Digital Video Broadcasting, juntando en una única señal todos los servicios y las señales indicadas anteriormente, es decir, todo esto para llevarlo a un solo canal. Los servicios de televisión digital procedentes de las distintas cabeceras de codificación, recoge los servicios avanzados, interactivos, subtitulados, etc. Recoge la información de servicio. Recoge además los servicios de radio digital, según sea el caso. En el caso de los múltiples que son de una sola frecuencia, se inserta una trama de un paquete de inicialización de la megatrama que sea multiplexado, que identifica el programa y garantiza la sincronización de todos los centros emisores. Tiene además que entregar la señal múltiple sincronizada en esta única frecuencia a la red de distribución para su transporte hasta los centros emisores para su difusión. ¿Qué parámetros determinan la calidad en este caso? Pues la adaptación de la señal multiplexada a la red de frecuencia única, según sea el caso, la multiplicación estadística de las diferentes entradas, objeto de maximizar la calidad de las emisiones, la remultiplexación de contenidos de ámbito inferior al estatal o autonómico, en caso de que se precise llevar a cabo las desconexiones territoriales, la inserción de la información de servicio de carácter común al múltiple digital, necesaria para la correcta señalización del mismo, y el establecimiento de configuraciones redundantes al objeto de maximizar los acuerdos de niveles de servicio. La información de servicio de carácter dinámico consiste en la generación e inserción en el múltiple digital de la información de servicio específica de los canales digitales de cada una de las cadenas de televisión. Asimismo, deben incluirse los equipos que llevan a cabo la compilación de la mencionada información de programación, así como la generación del carrusel de datos que contiene las tablas PSI y SI listas para su incorporación al multiplexor. Otros parámetros son la profundidad en lo relativo al número de días cuyos eventos pueden gestionarse y publicarse, el establecimiento de configuraciones redundantes a objeto de maximizar los acuerdos de niveles de servicio. La inserción de los servicios interactivos consiste en la generación e inserción en el múltiple digital de las aplicaciones interactivas de cada radiodifusor. Pueden destacarse otras características que determinan la calidad del servicio ofrecido: ancho de banda máximo de salida, inclusión de paquete de aplicaciones interactivas, información, administración, juegos, lanzadera, etc. Establecimiento de configuraciones redundantes a objeto de maximizar los acuerdos de niveles de servicio. El sistema de adaptación a la red de frecuencia única, el sistema de gestión y control de cabecera digital, el sistema de monitorización y el sistema de presentación. Tenemos la gestión y la supervisión de los servicios de televisión, de los de radio, la TDT y las cabeceras digitales. ¿Con qué recursos? Con sistemas de supervisión Sherpa para telecontrol de los servicios de televisión, radio e infraestructuras, la monitorización de señales y matriz conmutadora de video y audio, la monitorización remota de servicios analógicos y digitales. En el ejemplo podemos observar un sistema de monitorización del centro de control, de la torre de Collserola y el sistema de monitorización y presentación de señales a la izquierda. De la cadena de valor y el gestor de múltiple digital al compartir un medio común. Están las distintas etapas que hemos mencionado: la postproducción de servicios interactivos, la radiodifusión de TV local, está el operador que hace la autoprestación y la gestión múltiple, está el operador como tal, el que recibe todas estas autoprestaciones de otros gestores, la recepción individual o colectiva, la distribución al equipo receptor, la decodificación externa
integrada, la decodificación de señal, la guía electrónica de programación y aplicaciones interactivas. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a la red de transporte y distribución, esta se encarga de transportar las señales desde la cabecera hasta los centros emisores, es decir, hasta la red de difusión primaria. Es una red híbrida que puede utilizar tanto el medio terrestre como el satélite. Para el caso terrestre se utilizan radioenlaces y redes de fibra óptica utilizando tecnologías SDH y PDH. Para subir las señales al satélite, primero se transporta la señal hasta un telepuerto, mediante el uso de radioenlaces o de fibra óptica, para establecer el enlace de subida. Opcionalmente, como punto intermedio entre el centro de cabeceras nacional y la red de centros emisores, la señal pasará por el centro de cabecera regional donde se podrán realizar desconexiones territoriales y agregar cuando se desee las señales de los centros de producción de cada región. Las características de mayor relevancia son la fiabilidad de la tecnología empleada, el establecimiento de enlaces de transporte redundantes al objeto de maximizar los acuerdos de niveles de servicio. En todo caso, para mantener los niveles de servicio, la red de reserva. Esta red también se le llama backup. Puede estar formada por satélites adicionales que podrían utilizarse en el caso de que hubieran problemas en el satélite en uso. ¿Cómo funciona? Pues la señal llega a las cabeceras a través de la red de transporte o backup. Cada cabecera, digamos si es regional, se encarga de generar nuevas tramas con los contenidos del múltiple que corresponden a la región. La señal se distribuye a los centros emisores a través de la red de transporte terrestre hacia los satélites. Y la señal llega a un modulador de QPSK. La difusión incluye la difusión desde los centros emisores, también incluye centros reemisores, que a diferencia de los primeros no reciben la señal a través de la red de distribución, sino que recogen del aire la emitida por centros vecinos, amplificándola y retransmitiéndola a la vez. La primaria es la que forma el conjunto de centros transmisores que reciben la señal primaria vía satélite o terrena directamente procedente de la distribución. El equipo transmisor está pensado para cubrir grandes áreas de servicio equipado con equipos de alta y media potencia. Recibe la señal primaria vía satélite o por radioenlace. Tras la demodulación, se demodula la señal en code FMM en cada uno de los equipos transmisores y se convierte la frecuencia a la del canal de emisión. Una vez amplificada la señal code FDM, se envía al multiplexor del sistema radiante para ser difundida. La función secundaria, esta está formada por un conjunto de centros reemisores que reciben la señal procedente de otro centro emisor para amplificarla y remitirla hacia zonas oscuras donde no llega la señal de la red de difusión primaria. Este equipo reemisor está en un centro reemisor de una red de frecuencia única que se denomina también gap feeder, ya que redifunde a su salida la señal de entrada a la misma frecuencia. Recibe la señal primaria vía terrestre procedente de un centro emisor. Para mejorar la selectividad del canal y reducir los riesgos de realimentación, la señal de entrada se pasa a frecuencia intermedia para ser convertida de nuevo a la frecuencia del canal de emisión idéntica a la recepción y posteriormente se amplifica hasta la potencia de emisión y se envía al sistema radiante. Y el control y la detección de fallos de toda la cadena de provisión de servicio, mediante la verificación desde un punto centralizado de la presencia de alarmas en cada uno de los equipos de codificación, multiplexación, transporte e inserción de información de los servicios y aplicaciones interactivas, para lo cual necesitamos conocer toda la información de todos los tipos de modulación y de su ancho de banda de canal y de las distintas tecnologías que estamos utilizando en el proceso. Por ejemplo, observamos la relación de portador a ruido y las señales de Digital Video Broadcasting terrestre. Vemos que es de 19,91 megabits por segundo en un canal de 8 MHz
y que trabaja en 64 QAM a 2/3. ¿Ok? Aquí tenemos que la relación de señal a ruido está entre 18 y 20 dB.